Vamos a analizar los mandamientos del examen directo. El primer mandamiento es la acreditación. ¿Cómo acredita un testigo? El juez tiene que conocer al testigo, tiene que humanizarlo. Si es que nosotros no decimos quién es él, no hacemos un previo análisis acerca de quién va a venir a declarar, no le vamos a dar credibilidad al testimonio que va a dar. Por ejemplo, en un examen directo a un testigo, a una agraviada, el fiscal le va a decir: testigo, por favor, diga su nombre. Entonces va a decir Rosa Pérez, va a decir ¿a qué se dedica? ¿No? Va a decir: soy secretaria. ¿Cuál es su estado civil? Divorciada. ¿Dónde trabaja? Trabajo en un estudio jurídico. ¿Qué labor realiza? Preparo casos, saco fotocopias, etc. ¿Desde cuándo trabaja ahí? Hace 5 años. ¿Trabajó antes? Sí, a medio tiempo, mientras seguía mis estudios, para poder solventar los gastos de mi madre, de mi hija. Entonces, si se dan cuenta, en pocas frases, en pocas palabras, ya he ido contando más o menos quién es. No es cualquier persona. No es una chica que se la anda de fiesta en fiesta, por ejemplo, y es una agraviada de violación sexual, ¿no? Es alguien que es responsable porque se dedica también a su hija, se dedica a apoyar a su madre. Entonces, a eso se refiere la acreditación. Una regla: no se puede presentar prueba acerca del carácter de la agraviada en el examen directo. ¿Qué quiere decir? Le podré preguntar yo a mi agraviada: ¿tiene antecedentes penales? No puedo preguntarle eso. ¿Ha cometido antes delitos? No puedo preguntarle. ¿Por qué? Porque eso solamente se va a hacer en la medida que en el examen directo le saquen a relucir esa información. Y ya en un redirecto yo voy a poder preguntar. En el contrainterrogatorio por ahí sale esa información. Pero si es que no la cuestionan, no la inhabilitan, yo puedo seguir preguntando. Pero este tipo de preguntas que tienen que ver con la prueba del buen carácter, no debo hacerlas, porque serían impugnadas por impertinentes, mediante las objeciones. Entonces, ese es el primer mandamiento: acredito. Al acreditar, ¿qué hago yo? Humanizo al testigo. Ya deja de ser simplemente un testigo, ya es una persona. Ya no es la testigo, ya no es la agraviada, es Rosa, a la que violaron, ¿no? Ya conocemos a Rosa, a qué se dedica, qué hace, qué no hace, a quién apoya, cuál es su día a día. Es importante, es el primer mandamiento. El segundo mandamiento es ser sencillo. ¿Y a qué se refiere con sencillez? A que las preguntas no deben ser compuestas, de que sean preguntas simples, o a la estructura en sí, al fondo. Cuando hablemos de sencillez en examen directo, nos referimos a que el fondo tiene que ser simple, entendible. Si es que una persona empieza a hablar con muchos términos técnicos, o no solo técnicos, sino jergas, por ejemplo. Me llevé un paquete de Mary Jane, ¿no? Dicen. ¿Podría explicar qué es marihuana? Va a decir, entonces, por ejemplo. A eso se refiere sencillo. El juez necesariamente no tiene que conocer todo el lenguaje especializado o el lenguaje común y tan silvestre a veces de la gente. El lenguaje sencillo se entiende que si es que lo que dice el testigo no se entiende, no va a poder ser adquirido como prueba y no va a generar convicción en el juzgador. Entonces, ¿qué necesito? Si es que el lenguaje es complicado o difícil, lo dejo decir, pero luego simplifico. Y la forma más clara se conoce cuando yo interrogo a peritos, porque los peritos se van a hablar en su lenguaje especializado, y es importante que te hablen en su lenguaje especializado. Pero una vez que ha dicho, por ejemplo, tiene una falla volitiva que le impide comprender el carácter delitoso de su acto, yo le pregunto qué es falla volitiva, y hago que se explaye, y hago que esas palabras difíciles las haga sencillas. Por impulso de esos testigos, los testigos expertos, que son los peritos, siempre van a utilizar palabras complicadas, pero tú tienes que conseguir que lleguen a ser sencillas para que el juzgador las pueda entender. ¿Ok? Entonces tenemos dos mandamientos: acreditación y sencillo. Vamos a pasar al tercer mandamiento. El tercer mandamiento es realizar preguntas de transición y orientación. ¿Qué serán estas preguntas de transición y orientación?
Cuando yo empiezo a interrogar y empiezo con la acreditación, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para pasar de la acreditación a cómo sucedieron los hechos? Utilizo una pregunta de transición. Una vez que culmino con la etapa de acreditación, le digo, a ver, señorita Rosa, explíquenos ahora usted qué pasó el día 10 de diciembre. Ya he hecho una pregunta de transición. Y es importante hacer transiciones, porque sin las transiciones no van a cobrar sentido. ¿Cómo es que yo simplemente me voy a pasar? Empiezo a preguntarle su acreditación y de repente el acusado acá presente, ¿qué le hizo? No se entiende. En cambio, yo tengo que hacer preguntas de transición y orientación, ubicar espacio-temporalmente los hechos. Porque el testigo tienes que ir manejando cómo va declarando. Y el mejor esquema es el cronológico en examen directo, a diferencia del contraexamen. En el examen directo es cronológico. Como es cronológico, yo tengo que irle haciendo transitar por cada una de las etapas de tu testimonio. Entonces, tercer mandamiento, utilizar preguntas de transición y de orientación. Por ejemplo, cuando empiezo a hacerle yo la pregunta ya del hecho, ¿no? ¿Y qué pasó el día 10 de diciembre? Se ubique en ese tiempo. El 10 de diciembre me encontraba con el imputado, trabajando en la oficina, cuando él de repente se acercó a mí. ¿Y qué pasó ese día? Y ya termina de relatar el hecho. ¿Y qué pasó posteriormente? Nuevamente transito a otro tema. Y así voy avanzando. Eso me va a permitir ser ordenada, que vamos a ver que es un mandamiento muy importante también. El cuarto mandamiento es descriptivo. El examen directo tiene que ser descriptivo. ¿A qué se refiere? Acuérdense que el juzgador no tiene idea de lo que pasó. No tiene ningún dato de lo que pasó. ¿Y cómo hago yo que la figura que voy a declarar o lo que yo voy a relatar quede en su mente? Dándole los mayores detalles posibles de lo que pasó ese día. La iluminación, las personas presentes, los sonidos, las distancias, el tiempo, el conocimiento previo del lugar que yo tenía. Por ejemplo, en un tema de robo, ¿podría describir el lugar donde fue atacado? Le digo al fiscal. Sí, fue en la tarde, dice, no, había poca luz, me encontraba con los vecinos José y Jerry, y al golpearme con la cacha del revólver en la cabeza grité fuertemente. Vamos a cortar esto. No, pero normal, ahorita que sigue, lo cortas. Bien. Ya, el ejemplo. Tú también, por favor. Todos con los celulares prendidos, no, cacheteo yo. ¿Puede escribir el lugar en el que fue atacado? Sí, fue en la tarde, había iluminación, me encontraba con el vecino tal y el vecino tal. Al golpearme en la cabeza con la cacha del revólver, he gritado fuertemente. Mis vecinos se encontraban a 4 metros de mi persona, el asalto duró 30 segundos y yo conozco el lugar porque vivo hace 20 años. Todos estos datos los tienes que ser capaz de extraerlos del testigo. Y tienes que decirle al testigo, cuando es un examen directo, que tiene que ser lo más descriptivo posible. Porque mientras mayor relato tenga, mayor detalle tenga lo que está relatando, va a ser más creíble. Si empieza a decir, por ejemplo, sucedió en tal lugar, nada más, sin decir las circunstancias. Cuando venga el fiscal, si es que es una abogada de defensa, va a decir, ¿y cómo era? Si era de noche, ¿cómo pudo ver? Por ejemplo. ¿Cómo pudo ver bien a quien lo atacó? Esos vecinos, que no dijo que estaban a 3-4 metros, simplemente dijo que unos vecinos estaban ahí, ¿a qué distancia se encontraban? Entonces puede impugnar el testimonio. Y por eso es mejor ser lo más descriptivo posible. Si es que nosotros no cumplimos con este mandamiento, el problema va a surgir después en el contraexamen, cuando no somos detallistas. ¿Y cómo hacemos que sea detallista? Con el quinto mandamiento, que es controlando el ritmo. No significa que el testigo va a ponerse a bailar. No. Controlar el ritmo significa en qué me voy a detener yo a preguntarle al testigo y en qué
no me voy a detener. Por ejemplo, el hecho en sí, el ataque en sí, va a durar más ese relato. Siempre va a durar más. Por ejemplo, el hecho puede suceder en un minuto, un disparo. Pero cómo desde que llegó, lo miró, se acercó, le dijo, el ritmo va a ser lento en este caso del examen, porque lo va a hacer pregunta tras pregunta. ¿Qué pasó el día que sucedieron los hechos? Bueno, vi entrar al acusado a la casa. ¿Y qué hizo cuando entró a la casa? Entró a la casa, empezó a buscar a la víctima. Una vez que lo encontró, ¿qué pasó? Lo encontró ¿dónde lo encontró? En la cocina. ¿Y qué le dijo? Le dijo que le va a disparar, que es un maldito, un desgraciado. ¿Y qué pasó? Entonces él se trató de esconder. Y en ese momento él lo empezó a perseguir y cuando lo tuvo cerca, ¿qué hizo? Le apuntó con la pistola. ¿A qué distancia? Más o menos 1 metro. Y disparó. Sí, le disparó. ¿Cuántas veces le disparó? Por lo menos le dio 5 balas porque son las detonaciones que yo escuché. Todo este hecho puede haber sucedido en un solo minuto. Pero el directo implica que cuando haya un relato importante, el ritmo sea lento. En cambio, cuando sean temas irrelevantes, yo no tengo que ir a describir tanto. El ritmo va a ser más rápido. Con lo cual, yo determino si el ritmo es lento o rápido en la medida directamente proporcional a su importancia. Mientras más importante es, más lento es el ritmo. Mientras menos importante es, tiene que ser más rápido. Porque si yo empiezo a describir todo, llegas al aburrimiento también del que te escuche. Es importante la descripción, el ritmo lento de los temas importantes, del hecho en sí, no de lo demás. Sexto mandamiento. Prohibición de hacer preguntas sugestivas. ¿Cuáles son las preguntas sugestivas? Son aquellas que en su formulación incluyen ya la respuesta, que solo permiten hacer respuestas de sí o de no. ¿Vio que el carro era azul? Sí o no. ¿Estaba usted en el lugar de los hechos? Sí o no. Por excelencia, en el examen directo, las preguntas tienen que ser abiertas. Y las preguntas abiertas, en su estructura, lo encuentras en el qué, cómo, cuándo, dónde, a qué. Todas estas preguntas inician una pregunta abierta, porque van a permitir que el testigo se explaye, pueda contar, pueda relatar. En cambio, realizo preguntas sugestivas, voy a demostrar que el testigo en realidad lo único que está haciendo es seguir un guión, que es un testigo que no es capaz de relatar lo que vio. Quien lo está relatando en realidad es el abogado, no el testigo. Y acordémonos que en el examen directo el protagonista es el testigo. Y como protagonista él tiene que contar su historia. Y para yo poder dejar que él cuente su historia, debo hacerle preguntas correctas. Y estas preguntas empiezan así, con esta estructura. Eliminamos preguntas sugestivas. Y no solamente porque son objetables, porque de hacer preguntas sugestivas, la otra parte va a presentar una objeción y va a ser válida. No solamente por eso, sino porque al hacer preguntas sugestivas pierden credibilidad. Porque ya no es un testigo creíble aquel que da respuestas estructuradas de sí, no. No nos sirve como testigo para establecer mi teoría del caso, para establecer mis proposiciones fácticas. Este tipo de preguntas iban a ser muy importantes al momento de realizar un contraexamen. Y por eso es importante que recordemos qué es una pregunta sugestiva. En cambio, en el examen directo está totalmente prohibidas. ¿Cuándo sí puedo hacer preguntas sugestivas? Siempre hay excepciones a la regla. Voy a hacer preguntas sugestivas en el caso cuando se trate de menores, por ejemplo. Por lo mismo que los menores no son muy propensos a hablar, a explicar, a dar detalles como un adulto.
y en el caso de testigos hostiles. Porque acuérdense que el testimonio directo se realiza sobre el testigo que yo ofrecí. Pero ¿qué pasa si la contraparte, en un caso de asesinato, no ofrece como testigo al cliente? El fiscal puede querer ofrecerlo, o no ofrece como testigo a la madre del cliente, o a una persona muy cercana al imputado. El fiscal puede ofrecerlo como testigo, pero ese testigo no va a ser cordial con nosotros. No va a ser cordial con el fiscal, no va a querer dar información. Entonces, a él sí puedo tratarlo con preguntas sugestivas previa consulta con el tribunal para poder tratarlo como testigo hostil. Al tratarlo como testigo hostil se me va a permitir hacerle preguntas sugestivas, preguntas cerradas, para yo poder manejar mejor su declaración. De lo contrario, se nos va a ir de las manos y en vez de ayudar va a perjudicar a la teoría del caso. Y además, cuando yo hago preguntas sugestivas, no solamente pierdo credibilidad, no solamente son objetables, sino además que no permito que el juzgador evalúe el lenguaje corporal del testigo. Al decir sí o no, limito lo que va a declarar. Ya no puede explicarse, y el lenguaje corporal es muy importante, porque el lenguaje corporal te da muchas señales acerca de si estás siendo sincero o no. Las personas que ya tienen experiencia en la toma de declaraciones, muchas veces por el lenguaje corporal se pueden dar cuenta si está mintiendo o no. En cambio, si yo lo limito a responder preguntas sugestivas, no voy a permitir que el juzgador pueda tomar esas decisiones. Séptimo mandamiento. Y acá con signo de interrogación. Anunciar debilidades acuérdense que no existe el testigo perfecto. No va a existir el testigo que sea inmaculado, en el cual tú lo puedes llevar a juicio y nadie lo va a poder impugnar nada. Siempre va a haber alguna debilidad que tenga. Debo anunciarla en el examen directo, y acá la respuesta no es un sí ni es un no, es un depende. ¿Y de qué factores va a depender? Va a depender primero si es que esa información es de conocimiento público, por ejemplo, ¿no? Pongamos en un caso de una conducción en estado de ebriedad, un homicidio culposo de alguien que estaba conduciendo un vehículo motorizado. ¿Tendré que anunciar que tiene 15 papeletas por infracciones graves? Es de conocimiento público, es fácilmente conocible. En cambio, un dato más personal va a tener que pasar por el tamiz de qué tan buen abogado es la defensa, la contraparte. ¿Es diligente para averiguar? Porque si es diligente te va a sacar hasta lo que no es público, hasta cosas privadas. Seas amigo de tu amigo del amigo para entrar a tu Facebook y te saca fotos, podría ser. Ese es su ámbito privado, por ejemplo. Si es buen abogado lo puede hacer, si es un abogado diligente. Entonces, si es que nosotros respondemos que sí a cualquiera de estas dos preguntas, de que es de conocimiento público o de que la contraparte es un abogado muy acucioso, entonces es mejor anunciar las debilidades. Si no lo es, te arriesgas y no las anuncias. Y ojo, que digo te arriesgas porque es arriesgarse. Llegado el momento cuando lo presente la otra parte en el contraexamen, va a tener un efecto, puede ser hasta devastador de tu testigo. Y aquí también ver qué tipo de debilidades. Y cuando anuncias la debilidad no es solamente anunciarlo. Acuérdense que en clases pasadas vimos que cuando hay debilidades no las podemos neutralizar, pero sí las podemos minimizar. Explicar, por ejemplo, que esas papeletas no tienen nada que ver con el accidente que ha ocurrido, que ese accidente es producto de una conducción en estado de ebriedad y no de que se haya pasado una luz roja o de que no tenía la luz, sus faros encendidos. Analizar, ¿no? ¿Por qué fue? ¿Por qué no fue? Y hacer que no guarde relación con lo que ha pasado. Y si es que tiene alguna relación, explicar que está arrepentido y que ya eso no ha pasado antes.
pero decirlo. Si respondemos sí a cualquiera de estas dos preguntas, vamos a tener que anunciar esas debilidades. Porque así le vamos a restar impacto cuando la otra parte lo presente. Ya la otra parte lo presenta, pero ya no es una novedad para el juzgador, ya lo sabía, ya lo explicó, ya lo justificó. El juez además lo va a percibir favorablemente. Y esto, el haber anunciado tus debilidades, también lo puedes utilizar al momento de hacer tu alegato de clausura. Y decir, es cierto, esta persona tenía 15 papeletas de tránsito, pero todas eran infracciones leves. Y él mismo nos las ha contado. Él no ha venido a ocultar nada a este tribunal, él ha venido aquí a decir la verdad. Le das un cariz positivo a tu declaración. Entonces, anuncias debilidades siempre y cuando pases ese tamiz. Mandamiento 8. Escuchar al testigo. Escuchar respuesta del testigo. ¿Qué sucede? Que como nosotros hemos preparado el testigo, como nosotros hemos preparado el caso, creemos que ya no es necesario escucharlo porque ya sabemos toda la historia. Porque es más, nosotros lo hemos preparado, lo hemos alistado, sabemos todas las respuestas que va a dar. Entonces, en vez de escuchar al testigo, lo que hacemos es ir preparando en nuestra mente la siguiente pregunta. Error. Porque puede pasar que este testigo, al momento de la verdad, al momento de estar sentado en el tribunal, no diga lo que tenía que decir. Se confunda, lo diga de manera errada o lo diga de manera distorsionada por el propio nerviosismo. Y si nosotros no lo estamos escuchando, eso, créeme, sí lo está escuchando la contraparte y tomando nota de todo lo que dijo para después utilizarlo en el contraexamen o en su alegato de clausura. Y si no lo escuchamos, lo positivo que podía haber dicho a nuestro caso realmente no va a ser tal. Si nosotros estamos atentos a su respuesta, vamos a poder llenar esos huecos. Si le faltó agregar, por ejemplo, ¿qué vio el día de los hechos? Bueno, yo vi que él se acercaba y que le disparó, ¿no? Y dice eso nada más, cuando en realidad su testimonio tenía que ser más amplio. Que la disparó, yo estuve cerca, un ángulo de visión adecuado, ¿no? Entonces, no da ciertos detalles, yo le pregunto por esos detalles. ¿Cómo era la iluminación ese día? ¿No? Y me va a responder a la galería. ¿A qué distancia se encontraba usted? Ah, yo estaba a unos 3 metros. Entonces ya nos damos cuenta que lo pongo. Pero si yo lo estoy escuchando y yo le echo una pregunta de qué pasó, porque acuérdense, pregunta abierta, yo voy a pensar que él ya respondió todo lo que pasó. Sin embargo, no va a ser así. Y al no ser así, yo me pierdo información. Y le doy un paso favorable a la contraparte, que no deberíamos hacer. Mandamiento número 9. El 9º mandamiento nos habla acerca de la posición. Y esta posición tiene que ver con la forma que yo hago para interrogar. Si ustedes ven las películas norteamericanas, ahí hay un jurado en este lado, imagínense ustedes son el juzgador, el testigo siempre se hace acostado, aquí hay dos. Y el fiscal o el abogado cuando va a preguntar, la posición que utiliza no es desde su escritorio, sino que se va acercando y empieza a preguntar. Y usted qué está haciendo, y poco a poco se aleja. Entonces, en nuestro sistema eso no está tan desarrollado, que es importante, porque así con ese ir, venir, tú vas dándole toda la modulación al testimonio. Vas estableciendo que es limpio, por ejemplo, reconoce usted al acusado, ¿no? Y poco a poco se va a ir eso dando. Entonces la posición del abogado, tenemos que tener una posición firme. Es cierto, va a haber un podio, en nuestro caso es un podio, una mesa, una posición firme, una posición que no denote falta de preparación, una posición que denote que uno se ha ido preparado a saber su caso. No sé si alguno de ustedes ha visto la película Legalmente Rubia, la número 1, cuando Elizabeth Wood, ella cambia la posición del abogado y empieza a hacer preguntas demasiadas sacadas de foco. Usted se bañó, pero usted se lavó la cabeza, y dice, pero, y se notaba, se le caían los papeles, no sabía qué hacer.
porque no tenía realmente, si ella ganó el caso ahí fue de chiripa nomás, ¿no? Pero no lo ganó porque se haya preparado, porque sea una buena abogada, sino porque tuvo un golpe de suerte. Esa es la posición que no debe seguir. No vayan a hacer suerte. Y la posición del abogado se refleja ahí, porque un abogado que no esté preparado no va a reflejar seguridad. Va a reflejar ese nerviosismo, esa falta de preparación. Acuérdense que el lenguaje corporal habla más que lo que habla tu boca. Y el lenguaje corporal va a hacer que uno esté buscando papeles, agarrándose el pelo a cada rato, que le pregunto. En cambio, un abogado suelto, un abogado preparado, un abogado que ya sabe qué es lo que va a decir, va a ir estructurado y va a tener una posición correcta. Y va a tener una posición tan correcta que va a poder así, desde su lugar, aunque no le permitan acercarse, va a poder hacer las preguntas adecuadas y va a permitir que el protagonista en un examen directo sea el testigo. Y el 10º mandamiento, el más importante, que siempre les he dicho cuál es lo más importante, teoría del caso, en todo, en alegatos, organización. Si no me organizo, de nada me sirve un buen testigo si no sé organizarlo. De nada me va a servir. Si yo no organizo, ¿cómo voy a poder dar un relato verídico, creíble? ¿Qué hago entonces primero? Cronológico, les dije. Para que no se pierda cómo sucedieron los hechos, línea de tiempo. Paso aquí, aquí, aquí y voy detallando. Cronológico, estructura. ¿Qué pasó en el centro comercial de San Miguel? Voy transitando las preguntas de transición, de orientación. Acuérdense del principio de primacía y reciente. ¿Se acuerdan? Primacía y reciente, que permiten acordar lo que se dice al comienzo y lo que se dice al final. Entonces, también cuando hago yo mi estructura, voy a tener en cuenta eso. ¿Y cuál es entonces la estructura de un interrogatorio? Primero, vienen las preguntas de nuestro primer mandamiento. Acreditación. Lo segundo son nuestras preguntas introductorias. En las preguntas introductorias yo voy a ir, como dice ahí mismo, ¿no?, introduciéndome en el tema. Poco a poco, no voy de frente al meollo. Luego hago la narración principal. Para pasar después a las preguntas descriptivas. Porque en la narración principal va a ser un ¿qué pasó? Nada más. Y voy a permitir que se explaye lo poco o mucho que puede explayarse el testigo. Y luego paso a hacerle preguntas descriptivas, para ya irme al detalle de cada cosa que yo quiero saber importante. Lo importante. Presento evidencia. En la presentación de evidencia, la evidencia material no habla por sí sola. Una pistola no nos va a declarar. Un testigo no sirve para presentar. ¿Reconoce usted esta arma? Después de que ya ha hecho todo esto, llega el momento, presento evidencia, de tenerla. Corroboro. Detalles que me queden sueltos. Y finalmente, final climático. Esta es la estructura de un examen directo. Con esta estructura vamos a trabajar ahorita la hoja que tienen ahí. Voy a leer en voz alta el caso.
Aquí les estoy presentando una relación de hechos. A partir de esta relación de hecho, tienen que estructurar un examen directo. Porque acuérdense que el testigo no va a sentarse y va a empezar a hablar a borbotones todo esto. Imagínense que es una persona a quien le tienen que sacar con cucharita las cosas. Ese es un examen directo. Preguntita tras preguntita. Entonces vamos a leer y luego vamos a analizar juntos qué preguntas vamos a ir haciendo. ¿Ok? Mi nombre es Petra Pérez. Soy casada y madre de 2 niños. El último, Juanito, nació hace como 6 meses. El 12 de julio de este año fui dada de alta del hospital Loaiza. Había dado a luz a Juanito. Luego de que me entregaran al niño en la sala de maternidad, una persona disfrazada de enfermera me solicitó el bebé para tomarle fotografías y así poder regalarme unos Pampers. Le entregué el niño y como a los 15 minutos empecé a buscarla porque no venía. Me puse como loca y llamé a la policía. Fui entrevistada por muchas policías, a los cuales le di la descripción de la persona. Como a los 5 meses me llaman del cuartel de la policía y me decían que tenían buenas noticias. Que pasara por allí. Al apersonarme al cuartel me enseñaron al bebé, al cual pude reconocer inmediatamente. Horas después me llevaron a un cuarto oscuro donde pude ver 5 mujeres que tenían 5 números distintos. Pude identificar la número 3 como la persona que se llevó mi hijo. Entonces, ahorita quiero que empecemos a hacer la estructura de esa. Y las primeras preguntas que tenemos que hacer, ¿cuáles son? ¿Qué tipo de pregunta primero tenemos que empezar a hacer? Permiso para comenzar, fiscal. Por favor, testigo, diga su nombre. A ver, la testigo la vamos a sentar acá, Juanita, se me va a responder mis preguntas. Pero, siéntate, Juanita. Listo, a ver, vamos a enfocarte, Juanita. Conocida a nivel nacional, saluda en la modalidad virtual. Buenas noches. Buenas noches. Testigo, por favor, diga su nombre. Mi nombre es Petra Pérez. ¿Cuál es su estado civil? Soy casada ¿Con quién? con Francisco Pérez. ¿Tiene hijos? Sí, tengo 2 hijos. ¿Cómo se llaman? Uno se llama Rafael y el otro se llama Juanito, que es el último que tuve. ¿Qué edades tienen? 12 y recién 3 meses. ¿A qué se dedica usted? Yo soy ama de casa. ¿Y su esposo? Es albañil. ¿Se dan cuenta? Hasta ese momento no ha hablado ninguna pregunta sobre el hecho. ¿En qué me he centrado? En acreditar a Juanita. A Petra, perdón. Te he acreditado nada más, ¿verdad? Entonces, paso a la siguiente parte, que es las preguntas introductorias a los hechos. No estoy en los hechos en sí todavía, introductorias. ¿Dónde se encontraba usted el día de los hechos, 10 de diciembre? Me encontraba en la maternidad, ¿Por qué razón? porque acababa de dar a luz a mi último hijo, ¿Cuál de sus 2 hijos? Juanito. ¿Y dónde queda ese hospital? Queda por el centro de Lima. Introductorias. Preguntas nada más introductorias. La sitúo en la fecha de los hechos, la sitúo qué estaba haciendo allí. Todavía no hablo del rapto de Juanito. Pero voy caminando, voy avanzando. ¿Y qué pasó mientras usted estaba esperando a su esposo? Bueno, vino una enfermera y me pidió que, luego de entregarme a mi bebé para verlo, me pidió que por favor lo preste para que le tome unas fotografías y así regalarme unos Pampers. ¿Y qué hizo usted ante eso? Accedí a entregarle a mi bebé porque me inspiró confianza. ¿Y qué pasó después? Después pasaron unos minutos y como no la veía, decidí llamar a la policía y comunicar los hechos. ¿Y qué respuesta tuvo usted ahí? Bueno, me preocupé mucho, ¿no? Me desesperé a no hallar a la enfermera y a mi bebé. ¿Cómo se sentía usted en ese momento? Me sentía mal, me sentía que me volvía loca, perdía
no sé, el conocimiento, me desesperaba, me angustiaba demasiado. Lo entiendo. ¿Y qué pasó después? Después di aviso a los policías y me dijeron que después de unos días que volviera, que había noticias sobre mi bebé, en la cual pude reconocer a mi bebé y me llevaron a un cuarto oscuro en el cual... Stop. Es importante, ahorita yo lo paralizo, pero como abogada, yo le hubiera recomendado a Juanita, por ejemplo, que me responda nada más ahí, porque en el relato aparece 6 meses después el niño. Entonces, va nada más, Juanita, yo sigo Juanita, Petra va a la estación de policía y pone su denuncia, describe cómo es la persona. Y luego se va a su casa, porque no hay más que hacer. Entonces, ya relaté, ya hice preguntas de acreditación, ya hice preguntas introductorias, ya hice preguntas del hecho. Y ahora tengo que hacer preguntas de la narración restante. Acuérdense que la narración restante también es importante. ¿Podría describir usted, Leo, a la persona que le había robado a su hijo? Sí, podría describirla. ¿Cómo era? Era alta, pelo castaño, trigueña, con textura delgada. ¿Cuánto tiempo usted pudo observarla? Unos 15 minutos, 15 a 10 minutos. ¿Cómo a qué distancia la tuvo? Como unos 2 metros. ¿Qué hacía mientras conversaba con ella? Bueno, le miraba fijamente y estaba descansando porque, como le digo, estaba recontra delicada, y mientras que ella me conversaba yo solamente me fijaba en ella, ¿no? La observaba. Estas preguntas son importantes, por ejemplo, nuevamente aquí hacemos paréntesis, porque lo primordial en este caso va a ser la identificación de la persona que se llevó al niño. Y si es que ella no da detalles de cuánto tiempo la vio, qué tan cerca estuvo, si tenía o no distracciones alrededor, van a poder impugnar esa declaración. Por ese lado. No la vio bien, estaba con dolores, por ejemplo, recién había dado a luz. Ese tipo de cosas son aprovechables en contraexamen. Y por eso yo lo voy preguntando, ¿no? ¿Estaba cerca? ¿Cómo la describe? Todos esos detalles van a permitir que en el contraexamen ya no puedan cuestionarlo tanto. Que igual lo van a hacer, pero ya no van a permitir un contraexamen tan efectivo. Y luego, ¿cómo hago yo para llegar al tema de que el niño apareció? Utilizo el mandamiento número 3, preguntas de transición y orientación. Después de ese día, ¿pasó algo en relación a ese asunto? Sí, pasaron 5 meses después, el cuartel de la policía me informaron que tenían buenas noticias sobre el hallazgo de mi bebé. ¿Cómo reaccionó usted? Me emocioné mucho, me alegré mucho y lo único que hice fue acudir inmediatamente al cuartel de la policía. ¿Qué pasó en la policía? Me mostraron a mi bebé, el cual lo pude reconocer, y luego me hicieron ingresar a un cuarto oscuro donde habían 5 mujeres, las cuales tenían una marca cada una, y en la cual pude reconocer a la tercera mujer, que era como la enfermera que se había llevado a mi hijo, ¿no? ¿Y cómo pudo usted reconocer a esa persona? Porque tenía un tatuaje en el brazo. Okay. Por ejemplo, acá en este tema, ahí cuando te he dicho, ¿cómo puedo reconocer? Estoy corroborando lo que tú has dicho. Una respuesta, por ejemplo, sería, esa cara jamás se me va a olvidar, ¿no? Te robó a tu hijo, ¿no? Por ejemplo. Pero ahí estás corroborando. ¿Te das cuenta cómo estamos pasando poco a poco por todas las etapas del examen directo? Y el final climático, ¿no? Señora Petra, ¿ha vuelto a ver usted a la persona que le robó al niño? No la he vuelto a ver. Está en la sala. A eso se refiere el final climático. Estamos en el juicio, se supone que el acusado está sentado ahí. Cuando digo, ¿ha vuelto a ver? Sí, lo he vuelto a ver. ¿Dónde? Aquí. Él es, ¿no? Que quede en el acta y que la madre la acaba de reconocer plenamente. Ese es un final climático. Pero obviamente contigo no había preparación. Pero esa es la estructura que tiene que tener un examen. Tener un final, tener una declaración, y así nosotros, toma asiento, por favor. Muchas gracias por tu colaboración. Y así nosotros podemos realizar un examen directo eficaz. ¿Se dan cuenta que con un relato nada más, cuántas preguntas han salido? Varias. No vas a decirle qué pasó, porque si yo solamente le digo qué pasó,
¿Me podrá dar todos los detalles que me sirvan? No, ¿verdad? Y si yo hubiera preguntado desordenadamente también, ¿hubieran salido los detalles? No. Vemos que organizándonos, siguiendo esa estructura, va a salir de forma adecuada todo. Y nos va a servir. Y va a servir mucho al momento de hacer un examen directo. Entonces, ahorita vamos a hacer un descanso para poder pasar al contraexamen.